Vamos a hacer unas pequeñas palabras antes de Arbit. Un poquito acerca de la festividad de Pesach que tenemos ahorita ya muy pronto. Todavía faltan 3 semanas, pero la verdad es que el tiempo se va así. De repente ya estamos a la mitad de la festividad. Rav Shaul Male solía decir que existe un concepto terapéutico en cada una de las festividades. Cada festividad que llega tiene un concepto terapéutico que la persona puede trabajar. En Pesach creo que él habla muy evidentemente de la comida, ¿no? Que muchas veces la gente tiene un tema con la comida, tiene un tema de estar obsesionado con la comida, y Pesach justo viene a quitarte un poquito ese sentimiento de apego tan fuerte que llegamos a generar hacia la comida. Por otro lado, aunque creo que hoy en día luego casi todos los temas terapéuticos que se tienen que trabajar en las fiestas hemos podido dar la vuelta de una manera u otra, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién sufre de comida en Pesach, ¿no? Hoy en día tenemos lo que quieras, lo que necesites, están disponibles en las tiendas en Pesach. Pero por otro lado, creo que realmente cada aspecto que tenemos de la festividad, como dicen los sabios de Hasidut, es que una persona puede agarrar cualquier aspecto de la festividad y trabajarla de manera interna. Entonces hay un principio halájico muy importante que primero vamos a explicar y luego vamos a hablar acerca de lo que esto podría representar para nosotros. Y es el concepto de que tenemos realmente las principales mitzvot giran alrededor de, primero, el Korban Pesach, y si no tienes Korban Pesach, giran alrededor del Hametz, ¿no? La mayoría de las prohibiciones que tenemos son 8 prohibiciones, 8 mitzvot de la Torah que hay en general alrededor de Pesach, y de las cuales de esas 8, 5 están relacionadas con el Hametz. Entonces vemos que es algo muy importante para la Torah, el tema del Hametz, lo cual, breve definición de Hametz, hay que recordar que Hametz solo es Hametz cuando es las 5 granos de Eretz Israel, que es trigo, cebada, espelta, centeno, avena. Los 5 granos cuando entran en contacto con agua y se les permite un proceso de fermentación. Eso es Hametz. Cualquier otra cosa que no entre en esta categoría no se considera ni Hametz ni Seor. Seor es la palabra en hebreo que se utiliza para levadura. La levadura actual moderna no es Hametz. ¿Por qué? Porque son hongos, no contiene ninguno de los 5 granos que tenía. La levadura en la antigüedad, que era una masa que se dejaba fermentar más tiempo, y aunque ya no era comestible para el ser humano, pero se utilizaba esa masa para fermentar otras masas, ¿no? Eso es lo que se llama Seor por la Torah, pero hoy en día Hametz y Seor son la misma cosa para fines prácticos. Entonces, la levadura de la que habla la Torah es una masa de los 5 granos que entró en contacto con agua y que se dejó fermentar más tiempo de lo normal. Eso es la levadura de la Torah. Volviendo al punto. Entonces, la Torah enfatiza mucho acerca del Hametz y es una prohibición muy estricta. Una persona que come un kizait de Hametz en Pesach es la pena de karet. O sea, no hay ninguna otra prohibición acerca de comer cosas prohibidas generales, sí hay otras, pero que tenga una pena tan grande como lo tiene, es igual que comer en Yom Kippur, básicamente comer Hametz. Por lo tanto, una persona tendría que fijarse muy bien en este punto del Hametz, por eso somos tan estrictos en que todo tenga certificación, que es Kasher LePesach, etc. Entonces, una de las mitzvot, de las 8, dijimos 6 son acerca del Hametz. Una de las 6 mitzvot acerca del Hametz es la mitzvah de Biur Hametz, destruir el Hametz. Que la palabra que utiliza la Torah es Hashbatá, que significa, viene la palabra Shabbat, que significa cesar el Hametz en tu posesión. Nos explican nuestros sabios a qué se refiere esta Hashbatá, esta eliminación del Hametz. Se refiere principalmente a lo que llamamos Bitul, a anular el Hametz en nuestro corazón. ¿Cuál es lo práctico de esto? Si una persona, por cualquier razón, no pudo estar para revisar su casa en Pesach y llegó a la mitad de Pesach y toda su casa todavía tiene Hametz, ¿qué tendría que haber hecho antes antes de que empezara Pesach, antes del 14 de Nisan del mediodía? Él tendría que haber dicho la frase que decimos de Kal Hamirá, que se dice: todo el Hametz que está en mi posesión es nulo, es como el polvo de la tierra, etcétera, etcétera. Eso dice la frase que decimos después de la quema del Hametz normalmente. Si una persona por alguna razón no pudo llegar a su casa a tiempo y va a llegar en la mitad de la festividad, que haga el bitul, que haga el Hametz, y que haga el bitul Hametz, que anule todo el Hametz, y de esa manera, listo, se libró de todas las prohibiciones de la Torah. Ya no transgrede ni una prohibición de la Torah. En el momento en que la persona dice: oye, pero tiene un pastel de chocolate en su refri,
no pasa nada. ¿Por qué? Porque él lo anuló en su corazón y desde ese punto ya no se considera que está transgredido ninguna prohibición de la Torá. Lo cual nos puede enseñar ya de por sí una lección muy importante acerca de la importancia de la palabra, de la importancia, lo que podemos hacer simplemente con nuestra palabra, lo que podemos anular, aunque siga ahí el pastel, pero ya para la Torá se considera que está nula. ¿Por qué? Porque tú decidiste en tu corazón que eso ya no es tuyo, que eso ya es nulo. Y por lo tanto ya no tienes ninguna prohibición de la Torá. Los sabios, para evitar que se te llegue a antojar el pastel de chocolate en la mitad de la festividad, o que llegues a querer el pastel de chocolate después de la festividad, ¿qué dijeron nuestros sabios? Ordenaron la mitzvah de Bedikat Hametz, y ordenaron destruir literalmente todo el Hametz. Entonces tenemos la obligación de buscar el Hametz el 14 de Nisan en la noche, a la luz de la vela, como sabemos, y tenemos que destruirlo al siguiente día en la mañana. Entonces pasamos por un proceso de 4 cosas que hacemos desde el 14 hasta la quema del Hametz. Pasamos primero es Bedikat Hametz. Buscamos todo el Hametz que hay en nuestra posesión. Después hacemos una pequeña anulación, de todo lo que no hayamos encontrado durante la Bediká que quede nulo. Pero todavía tenemos Hametz que vamos a comer el siguiente día. Ese todavía no lo anulé. Entonces me espero al siguiente día y hago la quema del Hametz. Y ahora sí hago la última anulación donde anulo todo lo que vi y lo que no vi. Entonces esos son los 4 pasos que todos tenemos que pasar por esos 4 pasos, teniendo cuidado de ver que digamos la anulación del Hametz de la noche que es de la noche y la del día que es del día. ¿Por qué? Porque son textos diferentes y si te equivocas realmente no estás haciendo en serio las cosas y uno tiene que entender lo que está diciendo. Porque si tú anulas en la noche todo el Hametz que tienes, entonces el Hametz que vas a comerte mañana, ¿qué? Estás anulando el Hametz de mañana. Entonces una persona tiene que prestar atención a las frases que está diciendo, que cuando va a ser el Kal Hamirá de la noche, hacer que sea el de la noche y el del día que sea el del día. Entonces tenemos Bedikat, Bitul, Biur, Bitul. Buscar el Hametz, anular el Hametz, quemar el Hametz y volver a anular el Hametz. Muy importante que recuerden estos 4 pasos, los primeros 2 en la noche y los primeros 2 en el día. Y esto, de esta manera, una persona está limpia, digamos, de toda culpa. Por ejemplo, acá en Shabbat, eso es el viernes. Sí, hay alajot especiales que luego podemos verlas específicamente, pero sí, hay todo un procedimiento especial para la Bediká, todo un procedimiento especial para el Biur y todo lo que se tiene que hacer, porque también en Shabbat tienes que comer con pan. Después, si quieren, podemos hablar de todas las alajot al respecto, que es muy importante. Pero ahorita regresando al punto que estábamos, entonces estas 4 lecciones nos pueden enseñar algo muy importante acerca de nosotros, porque al final de cuentas nuestros sabios asemejaron el Hametz al ego, al Yetzer Hara. Entonces, por lo tanto, tendríamos que aprender la manera de eliminar nuestro Yetzer Hara a través de estas 4 secciones, que es Bedikat, Bitul, Biur, Bitul. Al principio, cuando yo escuché esto, me causaba un poquito de conflicto entender, decir, bueno, ¿qué significa Bitul Hametz? Voy a anular mi Yetzer Hara. Como que parecería decir que una persona tendría que decir ya no existe mi Yetzer Hara, pero por otro lado el Yetzer Hara es también necesario, ¿no? Por un lado el Yetzer Hara es lo que nos permite vivir. Dicen nuestros sabios en Masejet Avodat Zarah que cuando intentaron anular el Yetzer Hara a los sabios, la gente ya no quería tener hijos, las gallinas ya no daban huevos. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara mueve parte de nuestro mundo para bien también. Entonces el Yetzer Hara por un lado tenemos que tenerlo. Entonces ahí fue donde podemos entender un poco mejor lo que es el concepto del bitul. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando entra un pedazo, una gota de leche a una olla de carne y entra y decimos que es bitul beshishim? Si tienes 60 el radio de la gota de leche, decimos que es levatel, que se anula. ¿Pero qué significa? ¿Dejó de existir la leche? No dejó de existir, seguramente ahí sigue, pero a gran escala, viendo la importancia de todo lo demás, la gota no tiene una relevancia, no tiene una importancia real. Entonces, de aquí podemos aprender también ese concepto hacia la anulación de nosotros mismos. La Torah no nos pide que anulemos el Yetzer Hara, que no exista más, no. La Torah lo que nos pide es que hagamos más grande nuestro ser, nuestro yo. Tengo que ser más grande el yo y yo tengo que estar en control de ese Yetzer Hara. Y ese Yetzer Hara manejarlo a donde yo necesito que vaya ese Yetzer Hara y que no sea al revés. Ese es el concepto del bitul. Entonces, pero tiene que comenzar ¿con qué? Tiene que comenzar con una bediká, con una inspección de uno mismo, y así es como empieza el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim, la primer parte del Mesilat Yesharim justo es la midá de la zehirut,
de ser vigilante de tus acciones. Porque si no eres vigilante de tus acciones, no vas a poder reconocer cuáles son tus errores. Y si no reconoces cuáles son tus errores, nunca vas a poder llegar a cambiarlos, nunca vas a poder trabajar en ellos. Entonces tenemos que seguir este proceso en nuestras vidas del Hametz. Tenemos que primero hacer una bedikah, analizarnos a nosotros mismos. Y como lo hemos dicho antes aquí, ¿cuál es una de las mejores maneras de analizarlo? Simplemente analiza dónde están tus conflictos. Donde tienes conflictos normalmente, ahí es donde hay algo que tienes que cambiar. Normalmente pensamos, ahí es donde el otro tiene que cambiar, pero no, ahí donde entraste conflicto es seguramente algo que tienes que cambiar en ti mismo. Entonces, analízate primero, bedikah. Después de la bedikah que sigue el bitul. ¿Qué significa ya? Entonces ahora tengo que yo con el poder de mi palabra decir hefker. Esta mala cualidad que está dentro de mí no es mía, no soy yo. Eso es hefker. Hefker es decir, este pastel de chocolate sí existe, sí, ahí está el pastel de chocolate, pero ya no es mío. Es como el polvo de la tierra, ya es hefker, el sin dueño. Lo mismo pasa con nuestras malas cualidades y nuestras malas acciones. No es que no existan, ahí están, pero ya no me identifico con ellas. Es la diferencia entre una persona que te dice, yo estoy tratando de fumar, a una persona que te dice, yo no soy fumador. ¿Qué cambió? La identidad. La identidad cambió. ¿Quién crees que va a tener más éxito en dejar de fumar? ¿El que está tratando de dejar de fumar o el que se identifica como una persona que no fuma? Seguramente el que se identifica como una persona que no fuma porque lo volvió su identidad. Y lo mismo tenemos que hacer en el bitul. Mi identidad no es mi yetzer hara. Mi identidad no es esa persona que hizo esas cosas. Sí, cometí errores y sí, puedo seguir cometiendo errores, pero eso no soy yo. Voy a buscar mejorar porque mi esencia es una esencia más pura, más allá de cualquier error que pueda cometer, y por lo tanto voy a identificarme con esa esencia, y si me identifico con esa esencia, por lo tanto voy normalmente a tomar mejores decisiones. Entonces, que Hashem nos ayude a poder realmente hacer una bedikah profunda a nosotros mismos, que Pesaj nos ayuda realmente. A veces nos distraemos mucho con todo lo que pasa alrededor de la fiesta, que no nos da tiempo de realmente hacer introspección, pensar, estoy yendo por el camino correcto, me está llevando esto a un camino correcto, y si no, detenerme y ver cómo tengo que cambiar e identificarme con lo que yo soy, que somos una neshama que viene de lo más elevado que existe, que no existe nada como eso en el mundo. Entonces, si me identifico con eso, seguramente voy a empezar a tomar mejores decisiones en mi vida, y eso puede ser transformacional. Entonces, que agarremos esa lección de Pesaj, Bezrat Hashem.